Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a dar comienzo a otra práctica de la que venimos desarrollando en el anfiteatro. El tema de esta práctica es la sustancia blanca. El objetivo general de la misma va a ser realizar un análisis de la anatomía macroscópica del encéfalo, prestando especial atención a lo que es los tipos de sustancia que componen el sistema nervioso central. Como objetivos específicos analizaremos los tipos de vías de conexión que forman la sustancia blanca, que son tres tipos. Veremos las vías que son de asociación, entonces un objetivo específico será el análisis de las vías de asociación de la sustancia blanca. Otro serán las vías de proyección. Y en tercer lugar analizaremos las vías comisurales de la sustancia blanca. Bien, como materiales, como podéis observar, vamos a utilizar, además del equipo de bioseguridad y alguna pinza y algún elemento más quirúrgico, dos modelos anatómicos, que los tenemos aquí, y luego también tenemos dos cortes. Este modelo anatómico, ¿qué corte os parece que tiene? Horizontal. Muy bien, este es un corte horizontal. Y luego tenemos este encéfalo, que también tiene un corte Sagital. sagital, muy bien. Cuando hacemos diferentes cortes de este modelo, pues lo que nos aparece son estos cortes. ¿De acuerdo? Estos cortes son bastante grandes, a veces que se suelen hacer más con milímetros, pero este corte sería así, pero bueno, sí se ve un poquito mejor. Y ese corte también es un corte sagital. ¿De acuerdo? Ahora quizás analizaremos alguna parte. Así mejor. Sí, está bien cortado. Sí. Bien, bueno. No vamos a hacer una descripción del encéfalo, pero bueno, el encéfalo, como sabéis, pues es una estructura muy compleja del ser humano. Tiene en la parte, tiene un peso de unos 1.400 o 1.500 gramos aproximadamente. Solamente hoy vamos a hacer una pequeña introducción de lo que son los diferentes lóbulos. Como sabéis, el lóbulo hace referencia a una masa de tejido encefálico que se localiza debajo de cada hueso. Entonces el cerebro tiene fundamentalmente, aunque luego veremos más, tiene fundamentalmente 4 lóbulos, ¿sí? Tiene un lóbulo frontal, que estaría alojado en la parte interna del hueso frontal. Tiene un lóbulo parietal, tiene un lóbulo occipital y esta parte que aparece en esta porción, el lóbulo temporal. Os he hecho esa caracterización porque luego os voy diciendo estructuras que pasan por un lado y por otro, entonces para que al menos tengáis esa referencia. La sustancia blanca va a ser un elemento fundamental y la justificación de por qué vamos a hacer esta práctica es porque hay muchas de las patologías que luego se relacionan con la sustancia blanca, pues se relacionan a veces con los axones, y pueden haber enfermedades de carácter desmielinizantes o puede haber degeneración de la sustancia blanca. Entonces un elemento fundamental de por qué hacemos esta práctica es precisamente por eso, porque luego cuando estudiéis patologías vais a ver que se deben a la sustancia blanca. Bien, vamos a comenzar viendo un poquito cómo es la composición básica, ¿de acuerdo?, de lo que sería el encéfalo en cuanto al tipo de sustancia que podemos encontrar. Bien, en estos cortes aquí podemos ver que hay dos tipos de sustancia, ¿sí? Tenemos una sustancia que está en la parte más profunda, en la parte más interna, que esta es lo que se denomina la sustancia blanca. La sustancia blanca está formada fundamentalmente por los axones de las neuronas, también está formada fundamentalmente por neuroglía, y el carácter blanco que le otorga a esta coloración hace referencia sobre todo a un tipo de sustancia o a una vaina que recubría a los axones, que si no recuerdo mal era, ¿cómo se llamaba? La parte que recubre los axones, la vaina de mielina, y que era una capa que estaba formada fundamentalmente por lípidos, grasas y otro tipo de sustancias. Eso es lo que le da el carácter blanquecino a este tipo de sustancias. ¿De acuerdo? Por eso se denomina sustancia blanca. Esta sustancia blanca está presente a lo largo de todo el sistema nervioso central. Eso quiere decir que está presente en el encéfalo y en la médula espinal. Además, como podéis observar, la proporción o la concentración de sustancia blanca es muy superior a otro tipo de sustancias. Suele ser aproximadamente de un 60-70%, en comparación con la otra gran sustancia que vemos en un corte del encéfalo, que es esta, que sería la sustancia gris. Literalmente no es que sea una sustancia de color gris, sino que tiene una menor pigmentación en comparación con la blanca, ¿de acuerdo? Y eso, algunos autores lo han denominado sustancia gris. En contraste, la sustancia gris se aloja más en la parte periférica del encéfalo, es decir, en la corteza cerebral. Que la corteza cerebral es esta pequeña capa, ¿de acuerdo?, que lo podemos observar en la parte superior de este corte. Mientras que la sustancia blanca está formada por axones y neuroglía, fundamentalmente la sustancia gris estará formada por, si no son axones, ¿qué puede ser?
puede ser dendritas y sobre todo por los cuerpos neuronales, es decir, por el soma. Eso es lo que forma fundamentalmente lo que sería la sustancia gris. Está formada, como digo, por eso. La sustancia gris también se puede localizar en todo el sistema nervioso central, también está en la médula espinal, y la proporción es mucho menor, es del 20 al 30% del total del tipo de sustancia que hay en el encéfalo, ¿de acuerdo? Bien, aunque luego lo veremos, aquí la sustancia gris está en unos pocos milímetros de lo que se denomina la corteza cerebral, y luego veremos que esto es muy importante desde el punto de vista cognitivo, ¿de acuerdo? Bien, os estaba comentando esa clasificación básica. No la vamos a ver ahora, pero hay otro tipo de sustancia, y es la sustancia negra. No sé si en ese momento, pero bueno, la sustancia negra luego la veremos en una región que nos explicarán los compañeros, que es el mesencéfalo, ¿de acuerdo? Entonces, pero bueno, la naturaleza dual de los tipos de sustancia es sustancia blanca y sustancia gris. Bien, algunos autores también realizan 3 niveles de clasificación de la sustancia blanca. La que está en una parte más próxima a la corteza cerebral la denominan sustancia blanca cortical. La sustancia blanca que está en esta región más intermedia, sustancia blanca intermedia. Y la sustancia blanca que está alojada en la parte más profunda la denominan sustancia blanca subcortical. ¿De acuerdo? Tenemos la cortical, la intermedia y la subcortical. Siempre vais a escuchar a veces estructuras corticales, estructuras subcorticales. Recordad que la corteza es lo que está de sustancia gris, ¿de acuerdo? Y todo lo que hay por debajo, pues ya sería más subcortical. Bien, además vamos a poder diferenciar como en función de la agrupación de los axones de las neuronas o de la sustancia blanca, vamos a poder diferenciar 3 tipos de grandes vías, ¿de acuerdo? Bien, bueno, tenemos una, que es lo que se va a denominar, aquí lo tengo también un poco, se va a denominar tracto. ¿Qué va a ser un tracto de sustancia blanca? Un tracto de sustancia blanca es una colección de axones. ¿Y qué es una colección de axones? Pues imaginaos el cordón de la zapatilla. El cordón de la zapatilla, ¿de acuerdo? Tiene como muchos hilos. Pues cuando yo sumo todos los hilos, me genera un cordón. Pues la sustancia blanca es igual. Aquí hay multitud de axones. Pues cuando todos esos axones se unen, ¿de acuerdo? Pueden formar un cordón o un tracto. Un tracto es la colección de axones de sustancia blanca que está alojada en el sistema nervioso central y que va a llevar información desde un mismo origen hasta un mismo destino. Imaginaos, siempre va a partir la información de un mismo origen hasta un mismo destino. Otro es el fascículo. Un fascículo también es una colección o agrupación de axones del sistema nervioso central, pero la diferencia es que los fascículos pueden surgir de un mismo origen y ir a diferentes destinos, tener diferentes orígenes y ir a un mismo destino, o tener diferentes orígenes y diferentes destinos. ¿Entendéis esa idea? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entonces entre un tracto y un fascículo? Punto de origen y el destino. Que en el tracto siempre es el mismo más o menos y en el fascículo cambia. En cambio luego tenemos tercer tipo, que es la comisura. La comisura, recordad el nombre de comisura, por ejemplo, labial, que es donde se unen los dos, el labio superior con el labio inferior, ¿no? Bien. En este caso las comisuras de sustancia blanca, aquí podemos ver una comisura. Esta comisura lo que va a permitir es unir los dos hemisferios cerebrales. Es decir, que la comisura va a ser también pues, una agrupación de axones de sustancia blanca, pero con la peculiaridad de que va a permitir unir la información procedente de ambos hemisferios cerebrales. ¿Sí? Bien. Toda esta clasificación que hemos visto es la que da origen, ¿de acuerdo?, a la segunda clasificación, que esto está relacionado con los objetivos de la práctica. Vamos a ver ahora las fibras de asociación de sustancia blanca, vamos a ver después las fibras de proyección de sustancia blanca y luego veremos los tipos de fibras comisurales. Vamos a comenzar con las de asociación. Bien, las fibras de sustancia blanca que son de asociación, estas se van a denominar intrahemisféricas. ¿Por qué se denominan intrahemisféricas? Porque van a permitir conectar información procedente, pero de solo un hemisferio, dentro del hemisferio, ¿de acuerdo? Por eso se llaman intrahemisféricas. Aquí vamos a tener diferentes fascículos. Os voy a ir enumerando cada uno, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a comenzar por el primer fascículo, fascículo longitudinal superior. Y tiene varios segmentos. Vamos a ver el fascículo longitudinal superior, segmento 2. Este fascículo es prácticamente este de aquí. Una pequeña aquí, no sé si se aprecia, pero bueno, es esta parte de aquí que conecta parte del lóbulo frontal con parte del lóbulo parietal. ¿De acuerdo? Hay aquí un fascículo, un conjunto de sustancia blanca que recorre estas dos áreas. Y esta parte está relacionada más con el lenguaje y con la orientación espacial.
Este se denomina fascículo longitudinal superior. Ese se puede dividir en dos segmentos. Está el segmento 2 y tenemos otro que está debajo, que es el segmento 3. Fascículo longitudinal superior, segmento 3. Segmento 3, como digo, es prácticamente una región que va desde aquí, pero se queda más cerca, ¿de acuerdo? Es un segmento que está por debajo y va también desde el frontal hasta parietal, pero se queda un poquito más cerca. Este también está relacionado con aspectos del lenguaje, pero también está involucrado con el funcionamiento motor y con la memoria. Fascículo longitudinal superior, segmento 3. El anterior, fascículo longitudinal superior, segmento 2. Bien. Hay otro, ¿de acuerdo? El frontoparieto. Bien. Vamos a ver otro. Hay otro que se puede ver mejor en esta vista interna, ¿de acuerdo? Bien. Hay un fascículo muy importante que se llama el fascículo cingulado. Ese fascículo cingulado es esta parte de aquí que estoy señalando. Tiene este recorrido. Es uno de los fascículos más largos que hay. Conecta la parte frontal, la parte parietal y la parte occipital. Como os digo, es todo esto de aquí. Tiene a veces forma como de una pequeña S, ¿de acuerdo? Es este de aquí arriba. Bien. Este fascículo, ¿por qué es importante? Este fascículo se relaciona con la parte motivacional y emocional. Es decir, luego si queréis podéis enfocar alteraciones clínicas, pero el fascículo cingulado es importantísimo desde el punto de vista motivacional y emocional. Hay personas que tienen una lesión de este fascículo y pierden el interés, pierden la motivación, ¿no? Están como más apáticos, como más decaídos. ¿De acuerdo? El fascículo cingulado, que os digo, es uno que tenemos en esta regla. Bien, vamos a continuar con otro. Hay un pequeño fascículo que une la parte inferior del lóbulo frontal con la parte más occipital, de acuerdo, que se denomina fascículo occipito frontal inferior. La parte frontal inferior con la parte occipital. Este está relacionado con algunos aspectos del lenguaje y o visuales. Este pequeñito que tenemos aquí, fascículo occipito frontal inferior. Une la porción inferior del frontal con una porción anterior del lóbulo occipital. Se relaciona con alteraciones del lenguaje y o visuales. Bien, vamos a ver otro. Hemos dicho fascículo longitudinal superior, recordad que tenía dos segmentos. Pues hay otro que está en la parte medial que se llama fascículo longitudinal medial. Este fascículo longitudinal medial está en la parte interna, ¿de acuerdo? O sea, yo lo voy a señalar en la parte superficial, como de hecho como esa imagen, pero el fascículo longitudinal medial es un fascículo que va desde esta parte hasta aquí. Es decir, va desde la parte anterior del lóbulo temporal hasta esta parte más posterior. De hecho, es posible que sean algunas de estas fibras, ¿de acuerdo?, que están aquí seccionadas. Este fascículo, el fascículo longitudinal medial, está relacionado con algunos procesos, sobre todo porque por ahí pasan nervios como el oculomotor y el troclear, que permiten mover los ojos en diferentes direcciones. Entonces, el fascículo que va desde parte anterior del lóbulo temporal, parte posterior del lóbulo temporal, puede generar alteraciones en los movimientos oculares. ¿De acuerdo? Fascículo longitudinal medial. Si tenemos uno superior y tenemos un fascículo longitudinal medial, también hay un fascículo longitudinal inferior. El fascículo longitudinal inferior, este es más largo que el anterior, este va también desde esta región, de la parte anterior del lóbulo temporal, pero este llega hasta aquí, hasta el lóbulo occipital. Es una autopista un poquito más grande. Este, que es el fascículo longitudinal inferior, se relaciona con el reconocimiento de caras y de objetos. Es decir, que en algunas ocasiones, cuando la persona no es capaz de reconocer una cara, o no es capaz de reconocer un objeto, puede deberse a la lesión del fascículo longitudinal inferior. Seguramente que cuando estés por la calle y ves a alguien y dices, bueno, ¿y este qué es? Este me suena de haberlo visto, ¿dónde lo vi? Bueno, pues ahí es probable que esa vía de sustancia blanca esté trabajando. ¿Por qué? Aunque luego lo veamos, porque el lóbulo occipital está más relacionado con la visión y el lóbulo temporal un poco más con la memoria, con la audición. Entonces se tienen que conectar los dos para que yo pueda reconocer una cara o un objeto. Bien, otro que también podemos observar en esta región, ¿de acuerdo?, es este que tenemos aquí. Es este que está aquí. Este se llama el fascículo uncinado. ¿De acuerdo? Se llama uncinado porque hay una parte dentro del lóbulo temporal que se llama el uncus. Entonces, por eso se llama uncinado.
Y es esta parte que conecta el lóbulo frontal con la parte inferior del lóbulo temporal, ¿de acuerdo? No sé exactamente de qué parte o de qué procesos participa, pero como en la práctica podéis buscar luego estos fascículos o los demás, podéis incluyendo, ¿de acuerdo?, las definiciones, o sea, las patologías, etcétera, etcétera. Bien, creo que nos queda alguno más, pero os voy a decir uno que es muy importante, ¿de acuerdo? Y creo que también comentaremos en las clases, en las siguientes unidades. Hay un fascículo que conecta una parte del lóbulo frontal que está aquí y una parte del lóbulo temporal que está acá. Estas dos partes, dentro hay un fascículo que tiene forma de arco, es como un arco. Por eso se llama fascículo arqueado o arcuatus, ¿de acuerdo? Conecta estas dos partes. Y lo que hace ese fascículo es conecta la parte de la comprensión del lenguaje con la producción del lenguaje. Es decir, cuando estamos hablando, pues tenemos que hablar y escuchar. Hablar y escuchar. Pues es un poquito gracias a ese tipo de fascículo, el fascículo arqueado. Conecta, como digo, una parte temporal con una parte frontal y está relacionado con unificar los procesos de comprensión y producción del lenguaje. Estas son las principales vías de asociación. ¿De acuerdo? Que son fibras de sustancia blanca que siempre permanecen dentro del mismo hemisferio, ¿de acuerdo? Y se encargan de conectar diferentes regiones, unas más cercas y otras más largas. Algunas de estas se le llaman como conexiones de largo alcance, como algunos fascículos longitudinales, y otras más pequeñas, como los fascículos, ¿de acuerdo? O conexiones de corto alcance. Bien, vamos a ver el segundo tipo de fibras o de sustancia blanca. La segunda clasificación son las fibras de proyección. No sé si recordáis que en una clase yo os dije que había neuronas sensoriales, que había neuronas motoras, que había interneuronas y también os dije que había algunas que eran de proyección. ¿Recordáis un poquito esa idea? ¿O qué pensáis que pueden proyectar? ¿O qué pensáis? Las neuronas de proyección o sustancia blanca de proyección. Bueno, eso también quiere decir que se van a proyectar la información hacia estructuras, ¿de acuerdo? Que van a estar pueden estar muy alejadas, pero también van a formar parte del sistema nervioso central. Los dos principales tipos de estructuras que vamos a ver que forman parte de las vías de proyección son dos. Una se llama cápsula interna. Hay más tipos de cápsulas, luego las veremos, pero bueno, de momento cápsula interna y otra que se llama corona radiada o corona radiata. Bien, aquí se ve francamente bien, fijaos. Aquí tenemos una estructura que tiene forma de abanico, ¿de acuerdo? Que la veis aquí, esta que tiene forma de abanico, se llama la corona radiada. La corona radiada, como veis, es un haz de fibras proyectivas. ¿Y por qué se llama de proyección? Porque, como luego veremos aquí en esta parte de la corteza, hay una parte motora. Y esta parte motora le envía la información a la corona radiada. Luego de la corona radiada va bajando por la cápsula interna y cuando llega a la cápsula interna la información sigue viajando hacia la médula espinal. Esa es una forma en la que la corteza motora va a poder controlar el sistema musculoesquelético o el cuerpo. ¿Por qué? Porque la información se va proyectando. Va bajando desde la planta alta hasta la planta media o la segunda planta, ¿de acuerdo? Luego pasaría a la cápsula interna y luego a la médula espinal. Y viceversa. También puede haber conexiones que suban hacia arriba, ¿de acuerdo? Que suban por la cápsula interna, la corona radiada y la corteza motora. Prácticamente ambas son muy importantes desde el punto de vista motor. Aquí tenéis en otro corte, quizás donde lo podéis observar mejor, aquí vemos la forma de abanico de la corona radiada y debajo ya vemos como, imaginaos, una flor, un tulipán o cualquier tipo de flor. Estas serían como los pétalos que salen y esto un poquito más el tallo, que va bajando. El tallo es la cápsula interna y la parte más como un abanico en forma de flor, ¿de acuerdo?, sería la corona radiada. Lo que os estaba diciendo es que la parte de esta información motora baja hacia aquí y esta forma va bajando hacia abajo, ¿de acuerdo? Y esta es una forma en la que la parte de la corteza cerebral va a controlar la médula espinal y o la parte motora del cuerpo. Eso también puede pasar hacia arriba, ¿de acuerdo? Bien. Y el tercer tipo de fibras de sustancia blanca son las comisurales. Bien, una pequeña idea es que quizás podéis asociar estas más como que son más horizontales y estas como que son más verticales. ¿Sí? Una pequeña idea. Bien, las comisurales, ¿qué hemos dicho de las comisurales? Si las de asociación permiten conectar información intrahemisférica, las comisurales serán Extra. inter, entre los hemisferios. Las asociativas son intra, dentro de cada hemisferio. Estas son las asociativas
y estas son las comisurales. ¿Sí? Bien. Hay diferentes tipos de fibras comisurales. Hay algunas que aquí sí se ven, pero hay otras que no. Pero bueno, voy a intentar explicaros de todas formas la localización. Bien, aquí hay una que sí se ve, ¿de acuerdo? Que es esta parte de aquí. Esta parte de aquí se suele denominar la comisura anterior, la comisura blanca anterior. Aquí ya está un poco deteriorada, pero tiene forma más circular. Esta comisura blanca anterior conecta un hemisferio con otro hemisferio. Quizás se podría ver un poquito más en la parte interna. Y pues, como os podéis imaginar, pues tiene que conectar toda esta parte anterior del encéfalo con su homólogo en el otro hemisferio. Esta pequeña lámina de aquí se llama la lámina terminalis, que la lámina terminalis es la que forma parte de la comisura blanca anterior. Aquí debería estar la otra comisura, que es la comisura blanca posterior, que hace lo respectivo que la anterior, pero en la parte posterior del encéfalo. Hay otra comisura en la parte superior que se llama la comisura avenular, que la comisura avenular forma parte de algo que se llama el sistema límbico, que luego veremos que está relacionado también con las emociones. Comisura blanca anterior, comisura blanca posterior, comisura avenular. Y hay una que aquí sí la podemos ver muy bien, que es todo este de aquí, todo este filete, que está aquí en la parte medial. Aquí también podemos ver el resto, que esto se denomina el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es el haz comisural más grande de todo el sistema nervioso. Tiene unas dimensiones de 8 centímetros de largo, 2 centímetros de ancho. Tiene 4 partes, una que se llama el rostro, otra que se llama la rodilla, otro que se llama el cuerpo y otro que se llama la cola o el esplenio del cuerpo calloso. El cuerpo calloso tiene aproximadamente más de 200 millones de conexiones entre el hemisferio. Una forma en la que vais a ver el cuerpo calloso, y no se os va a olvidar, es así. Ahí dentro está el cuerpo calloso, que es lo que conecta un hemisferio con el otro. Ese es el puente de comunicación entre los dos hemisferios. Si no os podíais imaginar, bueno, seguro que huele mal, podéis imaginar que sería imposible que hubiese una buena comunicación entre los hemisferios. En esta parte, el cuerpo calloso es esto. Es esto de aquí. Es decir, que recordar que en este corte se ve así, y en el otro corte es esto de aquí. ¿Sí? Como podéis ver, toda la sustancia blanca está interconectada por estos puentes de comunicación, que es el cuerpo calloso. Algunos estudios, no todos, han demostrado de que las mujeres tienen el cuerpo calloso tiene mayor volumen de fibras en el cuerpo calloso. Y eso lo han relacionado con capacidades como la inteligencia emocional. Supuestamente han dicho que las mujeres tienen más control, percepción de las emociones. Y una de las posibles explicaciones de carácter anatómico es porque el cuerpo calloso tiene más número de fibras. Otros autores también han dicho que en el hombre se puede producir más conexiones intrahemisféricas, es decir, que en el hombre hay mayor interconectividad en un hemisferio y eso le hace ser como más ejecutivo, orientado a la consecución de objetivos, etcétera, etcétera. Hay muchos estudios, os he dicho algunos de ellos. Bien. La última comisura que vamos a ver es la comisura hipocampal, que en este corte la comisura hipocampal es este triángulo. Este triángulo que vemos aquí, esto es la comisura hipocampal, porque conecta una estructura que está aquí dentro, que se llama el hipocampo, y que el hipocampo luego lo veremos, pero está relacionado con la memoria. Entonces, es una forma en la que la memoria de un lado va a pasar a la memoria de otro gracias a esta comisura. Se llama la comisura hipocampal. ¿De acuerdo? Bien, os voy a enseñar una imagen. Y con eso lo dejamos. Algo que tenéis que incorporar en la práctica es, la práctica la hacéis por parejas. Esta vez la vais a poder colgar en el aula virtual. Tengo luego que habilitar una tarea, ¿de acuerdo? Vais a tener que incorporar una lámina, que ya la tienen los compañeros, ¿de acuerdo? Que es para localizar, bueno, unas estructuras de este tipo. Hay un artículo de investigación de una revista que se llama White Matters, ¿de acuerdo? Que es de la sustancia blanca. Entonces de ahí hacéis un resumen también. Luego quiero que, bueno, busquéis, si encontráis más tractos o más fascículos, los busquéis. Nada, podéis buscar si queréis sus implicaciones clínicas. Bien, os voy a enseñar una imagen de un paciente que tiene una patología relacionada con el cuerpo calloso. Bien, fijaos. Esa es una resonancia que se le hizo a un paciente. ¿Qué veis en esto? Bueno, es difícil que todavía tengáis a lo mejor algún conocimiento, pero... Bueno, a ese paciente lo que le pasa es que le falta el cuerpo calloso.
cuerpo calloso debería estar aquí. Y como le falta el cerebro, es como que está intentando ocupar ese espacio. Pero aquí debería estar el cuerpo calloso. A la falta total o la ausencia parcial del cuerpo calloso se le denomina agenesia del cuerpo calloso. Es una enfermedad de carácter congénito y suele producir muchos trastornos o déficits de carácter sensitivo y motor. Podéis imaginar las implicaciones que tiene que un hemisferio no se pueda comunicar con el otro. En vuestra práctica, al menos profundizar sobre esta patología, sobre la agenesia del cuerpo calloso. Si queréis buscar alguna más, lo podéis hacer. Siempre tienen que estar relacionadas con la sustancia blanca. ¿De acuerdo? Bien, y no sé si lo puedo poner, pero hay una técnica, hay un tipo de resonancia magnética que se utiliza actualmente, bueno, lleva ya unos años, para cartografiar cómo es la sustancia blanca, y es esto. Si alguna vez ves estas imágenes tan chéveres en internet o en algún artículo de investigación, esta imagen, esto es una técnica de resonancia magnética que se llama imagen por tensor de difusión o diffusion tensor imaging. ¿Y qué hace esta técnica? Esta técnica lo que hace es mira cómo las moléculas de agua se reparten en la sustancia blanca. Pero bueno, para no profundizar mucho. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, lo más curioso es que le da un color a cada tipo de fibras. Por ejemplo, estas que son comisurales tienen la fibra de color rojo, ¿ves? Esto sería sobre todo pues, el cuerpo calloso en este corte. ¿Lo veis? Bien, hay otras, por ejemplo, que son verdes, que son más los fascículos, los que yo os he dicho que son asociativas. Y hay otras que son moraditas, que serían más las de proyección. ¿Esto por qué es interesante? Porque se permite establecer tractografías, o sea, se cogen los fascículos y los tractos, y se hace una representación en 3D. Que es lo que podéis ver aquí. Aquí veis otra imagen, ¿de acuerdo? Esto es lo mismo. Este es un corte transversal, es el mismo corte que este, ¿de acuerdo? Pero aquí igualmente. Entonces, esto está permitiendo comparar cuál es el número de fibras, la densidad de las fibras de pacientes que tienen a lo mejor Alzheimer, Parkinson, etcétera, etcétera, con personas normales. Y se ha visto que hay muchas diferencias. Que el cableado de sustancia blanca de un cerebro normal no es igual que el cableado de una persona que tiene una patología. Como digo, esta técnica se llama imagen por tensor de difusión y es la que mejor permite ver la integridad de la sustancia blanca, independientemente de los tipos de fibras. Listo. ¿Alguna pregunta que tengáis? ¿Este informe para cuándo hay que entregar? Hoy es lunes, pues para el lunes de la semana que viene. ¿Cuándo tenemos el examen? ¿El lunes también? El lunes. Ya. Bueno, o los dejo el lunes o luego lo pienso, a lo mejor os lo dejo para el martes, a lo mejor un día después. Más preguntas. Una cosa que queréis comentar. El Alzheimer está conectado con el hipocampo, o sea, ¿Sí? ¿será por eso? Sí. Luego eso ya lo veremos un poco más hacia adelante, cuando veamos un poco más la estructura del hipocampo, pero sí, está directamente relacionado con esa estructura. Aquí no la podemos ver bien, solo te he dicho que está como aquí escondido. ¿Alguna pregunta más? ¿O algo que queréis comentar? ¿Y el Parkinson también? No, el Parkinson se relaciona con otra estructura, que luego la veremos también, está más a nivel del mesencéfalo. Pasa que eso todavía ya nos iremos metiendo en las siguientes clases, en toda esta parte ya un poco más anatómica del cerebro. ¿Alguna otra pregunta? Hay personas que no pueden sentir. ¿Eso tiene relación con muerte? Eso tiene relación con algunas partes de la corteza cerebral o algunas partes de la médula espinal. Eso también luego lo veremos. La parte, por ejemplo, el lóbulo parietal es más sensitivo, entonces se encarga más de procesar la sensación. Si hay alguna alteración del lóbulo parietal puede afectar al reconocimiento táctil, a las sensaciones, etcétera, etcétera. Bien, bueno, lo vamos a dejar aquí e ingresáis en la otra aula. Podéis trabajar